para mí es muy placentero en este momento presentar directamente en este módulo la evolución del consenso colombiano de osteoporosis a la guía de práctica clínica, ya que primero es hablar un poquitico del pasado de nuestra asociación, desde que iniciamos nosotros nuestro primer consenso colombiano de osteoporosis, posteriormente el segundo consenso en el 2017, donde tuve la oportunidad de participar, y posteriormente el que estamos en este momento también trabajando, que son las guías que estarán para salir publicadas una vez tengamos nosotros todo el trabajo realizado. Y igualmente es muy placentero presentar a los siguientes conferencistas: la doctora Adriana Medina, una persona que todos sabemos ha trabajado enormemente por nuestra asociación, una especialista en endocrinología y medicina interna y en densitometría clínica, quien conozco desde hace varios años y con quien hemos compartido no solamente experiencias académicas, sino nos une también una gran amistad. Ha trabajado con la IOF de una forma importante, dándole renombre a la región y dándole renombre a nuestro país, e igualmente haciendo el semillero de todos aquellos nuevos especialistas en las diferentes especialidades médicas que algún día serán parte de nuestra asociación desde el Hospital de San José. Y es alguien que se echó al hombro, por decirlo de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el famoso programa de Capture the Fracture de la IOF para Latinoamérica. Adrianita, muchas gracias y bienvenida a nuestro conversatorio. Y el doctor Daniel Fernández, una persona también muy inquieta desde el punto de vista de todo lo que es la tecnología, especialista en reumatología, con unos grandes programas en todo lo que tiene que ver educación médica, educación para pacientes, en la tecnología, vuelvo y lo digo, desde las herramientas, como son todas las aplicaciones. Trabaja arduamente en el Hospital de San Ignacio, en la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista igualmente en toda la parte epidemiológica, que le permite ser, obviamente, un ponente importante cuando hablamos de cifras y cuando hablamos de números, y obviamente de casuística y todo lo que afecta, en este caso, la osteoporosis para nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel, y bienvenidos. Los dejo, obviamente, con el escenario y todos los participantes a nivel nacional e internacional que nos acompañan. Muchísimas gracias. Hola a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en este congreso colombiano de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM. Yo soy Adriana Medina, soy médica internista y endocrinóloga, trabajo en el Hospital San José y me desempeño también como profesora de la FUCS y de la Universidad Nacional. Voy a hablarles sobre el consenso colombiano de osteoporosis, que todavía está vigente, va a ser desbancado dentro de poco, pero queremos ver qué teníamos antes, cuál es ese precedente que tenemos para el desarrollo de las nuevas guías. Este es mi conflicto de interés. Y recordarles que este consenso colombiano de osteoporosis posmenopáusica fue desarrollado y fue publicado en el año 2018 en la Revista Colombiana de Reumatología. No tuvimos ninguna influencia de la industria farmacéutica, todo fue realizado con fondos de ACOM y, como ustedes pueden ver, fue completamente multidisciplinario. Participaron especialistas de todo el país y como invitada extranjera la doctora Patricia Clark, que nos colaboró muchísimo con el desarrollo de los umbrales para el FRAX. ¿Y qué valores o qué puntos claves podemos mencionar y destacar de este consenso del 2018? Primero, que para tener en cuenta habían que tener algunas cosas antes de iniciar tratamiento. Hicimos mucho énfasis en las pruebas diagnósticas y sobre todo un énfasis en detectar aquellos pacientes que tenían osteoporosis mediante la densitometría ósea y a quiénes realizarle el tamizaje, quiénes con factores de riesgo o por edad ameritaban tener un tamizaje.
a quienes realizarles radiografía de columna toracolumbar o morfometría vertebral. Se incluyó la morfometría vertebral como una herramienta clave en la densitometría, y esto permitió un incremento en el diagnóstico de fracturas vertebrales incidentales o fracturas vertebrales asintomáticas. Y no solamente se mencionó que toda paciente con osteoporosis necesitaba una valoración de su columna con radiografía o con morfometría, sino además en qué condiciones o en qué circunstancias la paciente necesitaba hacerse este tipo de examen para detección de fracturas. Por ejemplo, con disminución de la talla de más de 4 centímetros, por edades mayores de 70 años, antecedente de ingesta de corticoides, de deformidad de la columna como hipercifosis. Entonces, esto fue un parámetro que de pronto no había sido contemplado en otras guías o en otros consensos. Otra cosa clave es que se mencionaron o se recomendaron realizar unos exámenes básicos, y se dividió entre exámenes básicos y exámenes especializados. Estos cuadros que ustedes ven acá no son directamente del consenso publicado en la revista de reumatología, sino son de una publicación tipo resumen que la encuentran en la página de ACOM. Y aquí entre los exámenes básicos tenemos el hemograma, la creatinina, el calcio sérico, el calcio en la orina 24 horas, la fosfatasa alcalina, función hepática con transaminasas y la 25-hidroxivitamina D. Y fíjense cómo en el consenso se orienta a la persona en cuanto a si sale alto el calcio, o sale bajito, o aparece alguna circunstancia que amerite que yo deba pedir exámenes especializados, como la paratormona, en qué circunstancias se pide, en qué circunstancias pido examen o tamizaje para enfermedad tiroidea, o cortisol, o estudio de malabsorción. Entonces, esto también tiene un valor agregado, porque no es solamente dar una lista larguísima de exámenes, sino se tiene en cuenta la prudencia de pedir los exámenes y cómo interpretarlos y saber cuándo pedir los exámenes especializados. En ese consenso se abordó en su momento, y todavía les digo que está vigente, que los objetivos de tratamiento son prevenir la fractura, mejorar la densidad del hueso, pero también la calidad del hueso. O sea, aquí no solamente ya se hablaba de mejorar una densidad o un T-score, sino la calidad ósea, y corregir los factores de riesgo modificables. Se utilizaron los umbrales propios para Colombia en cuanto al FRAX, que eso también fue una novedad, porque solamente disponíamos del FRAX Colombia, pero para su interpretación estábamos utilizando porcentajes de fractura, de riesgo de fractura de cadera, o porcentajes de riesgo de fractura osteoporótica mayor de Norteamérica. En su momento el Reino Unido dijo, estos umbrales no aplican para nosotros, y en Colombia esos umbrales norteamericanos nos estaban subdiagnosticando la osteoporosis. Estaban haciendo más bien que los pacientes no fueran tratados. Entonces, con colaboración de la doctora Patricia Clark y basándose en el FRAX Colombia, se sacaron los umbrales para evaluación del paciente cuando no disponemos de densitometría. Aquí por primera vez se da la importancia de los factores de riesgo del paciente y no únicamente a la densitometría, que eso es lo que estamos viendo ahora en el nuevo enfoque de los pacientes de fractura de alto riesgo o de muy alto riesgo de fractura. O sea que en ese momento fue bastante novedoso ese concepto, y como ya cuando tenemos disponibilidad de densitometría está el umbral de la derecha, que es el umbral de intervención con FRAX. Estos son propios de nuestra población colombiana y mucho más asequibles a nosotros, y nos da, o sea, ese subtratamiento quedó un poco atrás. O sea, ya estábamos tratando pacientes que de verdad necesitaban tratamiento. ¿Y en qué pacientes se debe iniciar tratamiento con medicamentos para osteoporosis? En el consenso se aconseja tratar en cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando hay una fractura por fragilidad, y aquí otra cosa clave, independientemente de la densidad mineral ósea, cosa que en guías que estaban internacionales hasta el momento siempre se exigía que el T-score estuviera por debajo de menos 2,5. Aquí no, ya el hecho de tener la fractura o la densitometría con un T-score menor o igual a menos 2,5, o si con la evaluación FRAX Colombia, según los umbrales, el paciente estaba en umbral de tratamiento. Fíjense que estábamos en su momento adelantados al concepto de alto riesgo y muy alto riesgo que se maneja ahora, basándose también en FRAX.
este artículo de alto y muy alto riesgo no se había publicado, porque ese se publicó en 2020, o sea que estábamos todos muy sincronizados con lo que se venía. ¿Qué consideraciones se tienen en cuenta en nuestro consenso antes de iniciar tratamiento? Que el medicamento tenga evidencia antifractura vertebral y no vertebral, incluyendo la cadera, que tenga evidencia en edad avanzada y obviamente porque es de mujeres posmenopáusicas, evidencia en este grupo, evidencia en prevenir segunda fractura y seguridad y adherencia. Los medicamentos que se incluyeron en nuestro consenso fueron los antirresortivos, bifosfonatos orales y parenterales, denosumab, terapia reemplazo hormonal y SERMs, lo cual es clave porque muchas veces las guías no consideran tratamiento a la terapia reemplazo hormonal y a los moduladores de los receptores de estrógenos. Y se consideró pues como único osteoformador que estaba disponible hasta la fecha en Colombia, que era el teriparatide. El romo estaba que venía, pero nada que lo teníamos. Y se publicó esta tabla, que la encontramos en el artículo original y también en el resumen, que es muy didáctica porque nos resume todos los datos de los principales estudios, de los estudios pivotales de los diferentes tratamientos. Entonces, fíjense cómo están los porcentajes de prevención de fractura vertebral, de fractura de cadera, el número de pacientes que se incluyeron, la edad promedio de los pacientes, cosa importante en el momento de tomar decisiones. Por ejemplo, para fractura de cadera, ver que el post-op de denosumab con mayores de 75 tenía una prevención de fractura de cadera importante, el 62%, o ver cómo para teriparatide el porcentaje de prevención de fracturas vertebrales iba del 65 al 90%. Se tienen en cuenta otros aspectos como fracturas vertebrales previas o fracturas de cadera previas. Entonces, esto permite al clínico tomar una decisión mucho más acertada a la hora de elegir el tratamiento. Y este algoritmo también pienso que es de resaltar porque también es muy adelantado para ese momento, ya que se tienen en cuenta no solamente la densidad del paciente, la densidad mineral ósea, es decir, si es un paciente con osteoporosis, o sea, un T-score menor o igual a menos 2.5, o si es un paciente con osteopenia, menos 1 y menos 2.5. De entrada, se le da la importancia al tratamiento farmacológico. Y cuando empezar tratamiento farmacológico, se menciona si el paciente con osteopenia, según el FRAX, tiene indicación o no de tratamiento. Y fíjense que si hay tratamiento para el paciente con osteopenia, está la opción de la terapia de reemplazo hormonal y de los SERMs, siempre y cuando la mujer tenga menos de 10 años de haber ocurrido la menopausia. Y si no tiene indicación por FRAX, se menciona la necesidad de continuar o de estar en tratamiento o en prevención con aporte adecuado de calcio y de vitamina D y el riesgo de caídas. Luego, cuando el paciente está en osteoporosis, se divide el riesgo en sin fractura o con fractura, pero esto de sin fractura o con fractura también aplica para osteopenia, sobre todo con fractura. Si el paciente no ha tenido fractura, fíjense cómo en primera línea tenemos el alendronato, el ácido zoledrónico, principalmente en el paciente que no tolera, por intolerancia gástrica, el alendronato o el risedronato, que son orales, o los que son polimedicados o tienen mala adherencia, entonces aquí está el ácido zoledrónico también. Y también está como tratamiento de primera línea en pacientes osteoporóticos sin fractura, la terapia de reemplazo hormonal. Fíjense que aquí están las indicaciones y que pues no solo se considera como algo preventivo, sino como terapéutico. Esto también es algo novedoso porque no en todas las guías internacionales se considera la terapia de reemplazo hormonal. Y luego se da también como primera línea, está también denosumab, pero como segunda línea está el ivandronato, que estaba siendo utilizado como tratamiento de primera línea, pero ahí se dan las condiciones: pacientes de menos edad, o sea, con menos de 65 años, y que tengan bajo riesgo de fractura, que no tuvieran compromiso de cadera, porque vimos que el ivandronato tenía menos impacto en prevención de fractura de cadera, no fue significativo. Para pacientes con fractura, entonces se dividió en los que tenían más riesgo de fractura de cadera, y a ellos se les pone como primera línea denosumab,
A ellas se les asigna primera línea de denosumab, y aquellas pacientes que ya tienen fractura vertebral o su fractura fue vertebral, en las que se asignaría más para primera línea teriparatide. Así era o es hasta ahora el enfoque en este consenso. En ese momento no, como les digo, no existía el muy alto y alto riesgo en que puede ir el osteoformador como primera línea. Y se dejó como segunda línea en paciente con fractura el ácido zoledrónico. Todos los casos deben suplementarse con calcio de la dieta, no solamente se menciona el suplemento, sino calcio de la dieta o suplemento de 1200 miligramos y vitamina D como mínimo de 800 unidades. Una cosa a destacar es que se considera en este consenso que la osteoporosis es una enfermedad crónica que requiere tratamiento continuo. No significa que siempre deba ser el mismo tratamiento, o sea, que es donde entra la terapia secuencial. Por eso se recomienda que se evalúe al final del tratamiento, ya sea con bifosfonatos orales a los 5 años o con bifosfonato intravenoso, el ácido zoledrónico a los 3 años, si el paciente puede seguir continuando el tratamiento o puede parar y hacer unas vacaciones terapéuticas. El paciente debe seguir el tratamiento si se da una de las siguientes circunstancias: ausencia de fracturas, pero un T-score de cuello femoral que siga por debajo de -2.5, o que haya desarrollado alguna fractura durante el tratamiento, o que haya tenido una fractura por fragilidad previa al tratamiento. Ahí ya uno dice, el paciente tiene que seguir con terapia secuencial cuando termina la duración de su tratamiento que se indicó. Y es aquí donde vemos un algoritmo también muy didáctico, muy fácil de entender, donde vemos la duración de los medicamentos que vamos a utilizar como primera línea o segunda línea. Tal alendronato 5 años, risperidone, ivandronato 5 años, los orales, zoledronato 3 años, denosumab 10 años, aquí ya estaba el estudio a 10 años, y el teriparatide 2 años como tratamiento único. Hasta ese momento esa era la indicación. Si presentaban las circunstancias anteriores, o una fractura previa, o un T-score que siguiera después del tratamiento por debajo de -2.5, o que tuviera una fractura en el tratamiento, obviamente este paciente no se iba a vacaciones, y los únicos que aplicaban para vacaciones o aplican para vacaciones son alendronato y ácido zoledrónico. Pero si se presentaba una de estas circunstancias, era mejor que el paciente fuera a terapia extendida, que no se da una recomendación importante, o sea, es una baja recomendación para alendronato o risperidone darle 10 años o 7 años respectivamente. No lo recomendamos, o mejor dicho, es una recomendación baja porque existe en la literatura. Ivandronato no tiene estudios de extensión. Una recomendación alta es usar el zoledronato a 6 años, que tiene más evidencia, y el denosumab 10 años o más, y el teriparatide, que no tenía extensión, o sea, no tiene estudios de extensión, y hasta ese momento no estaba aprobado sino 2 años. Entonces viene el concepto de falla terapéutica, o paciente que tuviera una mala adherencia o pobre tolerancia. Entonces decíamos, si no tiene mala adherencia, ni pobre tolerancia, ni falla terapéutica, es un paciente para seguimiento. Se le monitoriza su densitometría, los exámenes de laboratorio, cada 1 o 2 años la densitometría y cada 6 meses los exámenes. Estos son los conceptos de falla terapéutica que quedaron registrados en el consenso: 2 o más fracturas por fragilidad nuevas durante los 12 primeros meses de tratamiento, o sea, en el primer año se presenta 2 o más fracturas nuevas, o una fractura o más desde el mes 13 de tratamiento, ya lleva 1 año y se fractura, o que haya perdido más del 3% de la masa ósea, de la densidad mineral ósea, cuando comparamos 2 densitometrías con un intervalo no inferior a 1 año, y esto en densidad mineral ósea de la cadera total. Si presenta alguna de estas 3 condiciones y no es por mala adherencia o pobre tolerancia, entonces le asignamos a el nombre de falla terapéutica. Si presenta alguna de estas, entonces el paciente debe irse a terapia secuencial. Entonces, o terminó el tipo de tratamiento, o presentó alguna de estas circunstancias que tengo que pasarlo a otro tratamiento. Si estaba con bifosfonatos y presentó fractura vertebral, lo paso o le hago terapia secuencial a teriparatide. Si no presenta fractura vertebral y le tengo que hacer secuencial, lo puedo pasar a denosumab. Si viene con denosumab, la terapia secuencial
podría ser azoledronato o ateriparatide. En ese momento pues no existía el romosozumab, y con teriparatide estaba la duda de ese paso por disminución de la densidad mineral ósea. Y si venía con teriparatide y terminó los 2 años, pues pasa a zoledronato o a denosumab. ¿Quiénes se pueden ir de vacaciones terapéuticas según nuestro consenso? Los bifosfonatos aplican para vacaciones terapéuticas, son los únicos, pero después de 5 años para el endronato o después de 3 años para ácido zoledrónico. No hay evidencia para risedronato ni para ivandronato con respecto a las vacaciones terapéuticas o con el drug holiday. Nuestro consenso hace un énfasis en las medidas no farmacológicas. Se quedó corto, pienso yo, en la dieta, en las recomendaciones nutricionales, pero se le dio un énfasis importante a las recomendaciones de ejercicio. Y es así como los pacientes con osteoporosis se recomienda que sean valorados por un médico deportólogo para la prescripción de su ejercicio, cosa que era novedosa en ese momento porque muchas EPS no tenían el servicio o no prestaban el servicio de enviar al médico deportólogo a nadie. También se le dio la importancia a la recuperación de masa muscular, propiocepción, coordinación para la ganancia de peso y evitar caídas, y sobre todo para la ganancia de masa muscular. Se dan las pautas específicas con toda la movilidad de la prescripción del ejercicio para que sea una guía precisamente para todos los médicos, y se determina que los procesos de rehabilitación deben ser individualizados y dirigidos por un médico fisiatra. Entonces se dan las recomendaciones de ejercicio, de calcio y vitamina D, también la vitamina D según las indicaciones, y no abandonar los medicamentos para la osteoporosis. ¿Qué podemos concluir de lo que teníamos de este consenso? Que nos permitía, o nos permite, porque no todavía está vigente, identificar las indicaciones de tratamiento para osteoporosis y buscar las causas secundarias, búsqueda de causas secundarias. ¿Cómo la osteopenia merita una evaluación para determinar qué tratamiento debe iniciarse? Terapia de reemplazo hormonal, SERMs o bifosfonato. Y en osteoporosis, los tratamientos de primera línea en pacientes de bajo riesgo, que son los bifosfonatos orales y el ácido zoledrónico, como el endronato, risedronato, los orales, pero hay un nicho de pacientes que van a requerir terapia de reemplazo hormonal, SERMs o ivandronato. En alto riesgo de fractura de primera línea se recomienda denosumab y teriparatide, y de segunda línea el ácido zoledrónico. Se determina cuándo dar vacaciones terapéuticas en pacientes de bajo riesgo de fractura, cuándo se requiere extensión y cuándo terapia secuencial. Y siempre la importancia de la terapia no farmacológica como un aporte adecuado de calcio, vitamina D y de ejercicio prescrito. Finalmente, ¿qué hay que cambiar? Desde el 2018 al 2023, en estos 5 años, habría que cambiar el tipo de algoritmo, porque hay algoritmos nuevos que enfocan según el riesgo de fractura. Si es alto riesgo, muy alto riesgo, bajo riesgo. Hay que incluir a los hombres, porque este es un consenso de osteoporosis posmenopáusica. Hace falta incluir la osteoporosis masculina y en situaciones o en poblaciones especiales, como en adultos mayores o en uso de glucocorticoides. Han aparecido nuevos métodos diagnósticos, como la tecnología REMS, y nuevos tratamientos, como el romosozumab. Está la inclusión de la importancia de los FLS, los programas de prevención de fracturas, hay que incluirlos en las nuevas guías. Y que se hacía un mayor énfasis en el tratamiento farmacológico y hace falta hacer más énfasis en el no farmacológico. Nosotros lo hicimos con el ejercicio, pero hay que meter ejercicio, dieta y hábitos que deben abandonarse. Entonces, esto todo basado en que además hay datos actualizados en el país de tasas de fractura, de costos, que van a permitir que este consenso, o más bien que estas nuevas guías que se vienen de osteoporosis, puedan incluso repercutir en políticas gubernamentales. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y a todos los especialistas y profesionales que contribuyeron e hicieron posible el Consenso Colombiano de Osteoporosis.
todos, un gusto estar acá en este congreso de ACOM. Esta es la segunda conferencia con la que tengo el gusto de participar. Mi nombre es Daniel Fernández Ávila, soy médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico y trabajo en la ciudad de Bogotá, en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Pontificia Universidad Javeriana. Soy actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología y dirijo la unidad de investigación de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Gracias nuevamente a la Junta Directiva ACOM, a la doctora Geraldine Altamar, quien muy amablemente me hizo esta invitación, y pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes, colegas, en torno a la osteoporosis y más con este tema tan importante como lo es la guía de manejo para el tratamiento de la osteoporosis, que van a, ojalá en unos meses pronto, poder conocer. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Asesoro a la industria farmacéutica como reumatólogo, como epidemiólogo clínico, y personalmente pues para esta conferencia específicamente pues no tengo pago de honorarios ni recibo ningún tipo de contraprestación por parte de la industria. Pues, ¿qué le pasa a los pacientes con osteoporosis? Y con esto quiero empezar para ser muy claro en cuanto a la preocupación que nos surge a quienes nos gusta el tema de la osteoporosis, el encontrar tantos pacientes fracturados, el ver cómo las personas tienen una alteración completa en su funcionalidad por las fracturas, se aumenta la mortalidad, especialmente con la fractura de cadera, y lastimosamente la enfermedad no es tan visible y no a todos los médicos especialistas nos gusta el tema, por decirlo de alguna forma. Entonces eso hace que en este video que les voy a mostrar, en mi concepto, esto es lo que le pasa a los pacientes con osteoporosis. Entonces les voy a mostrar este video para que ustedes vean lo que sucede a los pacientes. Como ven ustedes, los pacientes están al frente nuestro y lastimosamente muchas veces los médicos no los están viendo porque no se diagnostica la enfermedad, porque no se toma la densitometría, porque no se mide un riesgo de fractura con un FRAX. Y si eso no se hace, la enfermedad es silenciosa y ya cuando se encuentra es una catástrofe, es una fractura de cadera, es una fractura de antebrazo, es una fractura vertebral. Entonces, lastimosamente la osteoporosis, a pesar de ser una enfermedad tan prevalente, a pesar de ser un verdadero problema de salud pública para los sistemas de salud, yo siempre he dicho que es casi como una enfermedad huérfana. Y aquí de una vez en recordar el Día de las Enfermedades Huérfanas en que se celebran, que es el 28 de febrero, y como que tocaría casi que llevar a la osteoporosis a este día y no el 20 de octubre, que es pronto, ya el próximo mes, que es el día en el que se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis. Entonces, este término de huérfanas pues son enfermedades de muy baja prevalencia, osteoporosis no lo es, pero como que no tiene un doliente específico. Entonces, si ustedes piensan en osteoporosis, es diferente a cuando uno piensa, no sé, en diabetes, piensa en el endocrinólogo, en el paciente con falla cardíaca, hipertensión, el cardiólogo, el paciente con artritis o lupus, el reumatólogo. Si me explico, es cuando usted tiene esa asociación, pero en osteoporosis, ¿a dónde va? ¿Con qué médico consulta? Y claro, desde diferentes especialidades tenemos abordajes de una misma entidad. Los ginecólogos, especialmente con el tema de la menopausia, los endocrinólogos en metabolismo del hueso, los reumatólogos formulamos glucocorticoides y nuestras enfermedades como la artritis reumatoide son un factor independiente de riesgo para osteoporosis y fractura, y de por sí por eso en el FRAX una pregunta independiente es: ¿usted tiene artritis reumatoide? Y es una pregunta independiente del uso de glucocorticoide que va aparte.
porque la enfermedad pues per se y otras enfermedades reumáticas como las espondiloartritis, por ejemplo, también aumentan el riesgo de fractura y osteoporosis. Entonces, cada médico, digamos que en su especialidad, el geriatra, como la doctora Geraldine Altamar, pues ven todos los pacientes de ellos son adultos mayores que en su mayoría de casos tienen indicación de búsqueda activa de osteoporosis con densitometría, recordando que son hombres por encima de 70, mujeres por encima de 65, e incluso muchos de ellos con indicación de radiografía dorsal y lumbar, mujeres por encima de 70 y hombres por encima de 80 según las guías, independiente de la densitometría, o gente que ha perdido más de 4 centímetros de talla. Entonces, como ven, hay una asociación con diferentes enfermedades, pero osteoporosis no lo tiene. Y en ese sentido, el grupo de ACOM, de las personas que nos gusta el tema, de que trabajamos sobre esto, que investigamos sobre esto y que atendemos día a día a los pacientes, pues nos dimos a la tarea de actualizar un consenso en el que trabajamos hace ya 5 años y convertirlo en una guía de práctica clínica para hacer más visible a esta enfermedad desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento, y poder llegar a más médicos con una guía específica para el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Entonces, ¿cuál es el médico que debe diagnosticar y tratar? Pues yo creo que no hay uno específico, sencillamente se necesita es un médico que tenga interés en la enfermedad, que le guste y que quiera tratar de una forma integral a su paciente, es decir, deberíamos ser todos realmente. Entonces, esta historia arranca con el segundo consenso colombiano para el manejo de la osteoporosis. Y digo arranca personalmente porque tuve la fortuna de ser invitado a ser parte de este grupo. Aquí la doctora Monique Chalem, recuerdo muy bien el día que me llamó y me dijo, venga, desde ACOM vamos a hacer esto, quiero que haga parte de este grupo, y este que ustedes ven aquí de coautores, con quienes desde diferentes especialidades hicimos un ejercicio juicioso de consenso y salió publicado en la Revista Colombiana de Reumatología nuestro consenso colombiano para el manejo de la osteoporosis. Y este consenso ha sido un documento, como ven acá, estos son un screenshot o una toma de pantalla de el Sevier, la página de la Revista Colombiana de Reumatología. Esos son los artículos más leídos. Este es el número 1 y ahí está el número de vistas, 70.000 vistas para interpretación de anticuerpos en enfermedades reumáticas. Y aquí ya vienen más artículos de diferentes temas de reumatología, el 2, 3, 4, 5, y por acá estamos en el número 10, es el 10º artículo más leído, con 60.498 vistas para este artículo en la Revista Colombiana de Reumatología, revista que está en Simago, en Scopus, y está en la plataforma del Sevier. Así que pues esto es muy bueno, vean ustedes la relevancia y la visibilidad que ha tenido. Y además recordar que la Revista Colombiana de Reumatología está disponible en español y en inglés, en los dos idiomas a nivel mundial. Y no solamente es el 10º más leído, sino que también es el 5º más citado. Estos son los artículos más citados, ¿cierto?, en la Revista Colombiana de Reumatología. Vean que el 1, el 2 y el 3 son sobre prevalencia de enfermedades reumáticas. El 4 es uno sobre el método Delphi, que casualmente lo publiqué yo, Delphi en Reumatología, al igual que el 3. Y el 5º es nuestro consenso para el manejo de la osteoporosis, el 5º artículo más citado. Entonces, creo que tenemos una línea de base interesante y es un documento muy bien hecho que se dirigió desde ACOM y que nos permitió tener nuestro consenso, que fue, como ven ustedes, desde este punto de vista, muy exitoso. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de lo que estamos trabajando ahora? Que es elaborar una guía de práctica clínica, que es diferente a un consenso que queremos y que estamos trabajando actualmente bajo la directriz de la doctora Geraldine Altamar, quien ha tomado muy bien el liderazgo de este proceso y a quien le agradezco nuevamente su invitación a participar en estos proyectos. Pues lo primero es desarrollar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible respecto al diagnóstico y tratamiento de pacientes con osteoporosis en Colombia, con el fin de promover una mejor atención de las patologías en el país. Pues esta guía busca no solamente ir al campo terapéutico, sino también viene del diagnóstico, que es donde especialmente hemos encontrado en la práctica en general un problema para poder identificar y tratar los pacientes. Los objetivos específicos son, como primero,
ofrecer orientaciones actualizadas a los profesionales de la salud, y esto, como ven, abarca el término genérico, esto incluye médico general, familiarista, internista, fisiatra, ortopedista, reumatólogo, endocrino, geriatra, cualquiera que sea profesional de la salud, médico y que esté diagnosticando y tratando pacientes, que estén relacionados con la atención de pacientes con riesgo o diagnóstico de osteoporosis, para promover una práctica basada en la evidencia y en los mejores recursos disponibles para el manejo de la osteoporosis. Como segundo objetivo específico, promover la identificación temprana y la evaluación adecuada de pacientes con riesgo o sospecha de osteoporosis para facilitar, muy importante, intervenciones oportunas que prevengan complicaciones y discapacidad. Como tercer objetivo específico, proveer un panorama actualizado que facilite el inicio del manejo más apropiado según características del paciente, riesgo de fractura y sus condiciones específicas, y además determinar cuándo y cómo utilizar terapia secuencial. Y como cuarto objetivo específico, apoyar el uso racional de los recursos para la atención de osteoporosis en el país, orientando así con evidencia las decisiones terapéuticas. Si bien no es un objetivo de la guía hacer análisis económico, que además ese tipo de documentos son aparte, se hacen bajo una metodología diferente y tienen unos perfiles diferentes también en sus autores, este objetivo es tener una guía de práctica clínica para diagnóstico y para tratamiento. ¿Qué aspectos clínicos abordamos y cuál es nuestra población objetivo? La guía aborda el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis primaria posmenopáusica asociada al envejecimiento y la osteoporosis masculina, que son contextos diferentes. Aquí no incluimos la osteoporosis inducida por glucocorticoides, y aprovecho y hago la cuña porque justo hace unas semanas fue aceptado en la Revista Colombiana de Reumatología una guía de práctica clínica para el tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides de la Asociación Colombiana de Reumatología, trabajo que lideró desde el grupo de estudio de osteoporosis de Asoreuma la doctora Monique Chalem, y en el que también tuve la oportunidad de participar, y es un documento que ya en las próximas semanas va a salir publicado porque ya fue aceptado, se hicieron las correcciones de los revisores y ya estamos esperando el documento en PDF de la publicación para que estén atentos, y seguramente también desde ACOM vamos a hacerle la difusión que merece un documento de esta calidad, así como este que les estoy presentando ahora, que es nuestra guía de ACOM. En este contexto, la población incluida son pacientes adultos en riesgo de osteoporosis o con osteoporosis que ya esté diagnosticada. ¿Cuáles son los usuarios de la guía? Esta guía pues está dirigida a todos los profesionales de la salud involucrados en el manejo de pacientes con riesgo de osteoporosis, sospecha o diagnóstico confirmado de osteoporosis. Muy importante, en los diferentes niveles de atención. No es solo una guía para especialistas. Si bien en muchos escenarios es el especialista quien toma las riendas terapéuticas de la condición, esa es una guía para cualquier médico o profesional de la salud que esté manejando. Entonces, aquí esto no se limita, como les acabo de decir, a médico general, sino que también están diferentes especialidades, que todas estas estamos interrelacionadas de una u otra forma en el proceso diagnóstico y terapéutico de la osteoporosis. El grupo desarrollador, entonces, somos médicos especialistas con interés especial en osteoporosis, miembros de nuestra Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y el equipo técnico metodológico que se ha contratado es una firma consultora EpiThink, en la cual es liderada por dos médicas colombianas muy juiciosas, muy trabajadoras, que ya, como les mostré, ahora tienen un background muy importante de trabajo y que nos dan una solidez metodológica para obtener un documento, esperamos, de la mejor calidad posible, y que sea, ojalá, una guía que no solamente en Colombia sea un referente, sino ojalá a nivel de Latinoamérica. Entonces, la experiencia que tenemos de trabajar con EpiThink y en guías de práctica clínica se las quiero mostrar antes de pasar a los apartados específicos de la guía. Tenemos una guía de práctica clínica muy reciente, publicada hace menos de 2 meses, realizada con metodología Gray Development, como lo vamos a hacer en esta guía de ACOM, sobre artritis psoriásica. Lo hicimos desde la Asociación Colombiana de Dermatología, Socolderma, y Colsor, que es el grupo de interés de psoriasis en Socolderma, y pues yo soy reumatólogo y me gusta mucho el tema de artritis psoriásica, y por eso hago parte de esta guía. Esta es la guía para el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, también recientemente publicada hace unos meses en la Revista Colombiana de Reumatología. También la hicimos con EpiThink como consultora. La guía de práctica clínica para el manejo de la psoriasis de Azocolderma y Colsor,
la hicimos también con el apoyo de EpiThink. Y esta es una guía recientemente publicada. Este correo me llegó el día de ayer, si no estoy mal, o hace 2 días. Ayer creo que fue, ahí está la fecha. En el cual desde la revista Nature Review Rheumatology, es una revista Q1 de altísimo impacto a nivel mundial, nos aceptaron esta guía, que es la guía de Panlar para el manejo de la espondilotitis axial. Y esto lo hicimos también con el apoyo de EpiThink. Es una revista pues de altísimo impacto, y ellas fueron nuestro grupo de desarrolladores para Panlar, nuestro grupo metodológico. Estamos trabajando con ellas, como les comentaba, ya aceptado en la revista colombiana de reumato la guía de osteoporosis secundaria de glucocorticoides, el consenso de gestión de riesgo para uso de terapia biológica de inhibidores ya está ya terminado y sometido en la revista colombiana de reumato. La guía para el diagnóstico del lupus y la de vasculitis la vamos a echar a andar ahora, el proyecto ya arranca, también con el apoyo de EpiThink. Con ellas también estamos trabajando este documento de guía para el diagnóstico del compromiso pulmonar en artritis reumatoide y en escleroderma. Esto lo hacemos Asoreuma y Asoneumocito en forma conjunta, y este es un consenso sobre síndrome de Asia que está bastante en boga por estas épocas, que decidimos hacer desde Asoreuma y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Estamos ya también en recolección de información, análisis de evidencia, con el soporte de EpiThink. Y desde Panlar estamos actualmente, ya terminamos la guía de artritis psoriásica Panlar, que está sometida en Journal of Rheumatology, también con el apoyo metodológico de EpiThink. Entonces, como ven, tenemos un grupo bastante sólido de metodológico que seguramente nos va a generar un documento de alto impacto y calidad basado en todos estos experiencia previa que les mostré, y personalmente pues como epidemiólogo me gusta y tengo experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica, ejercicios de consenso, incluyendo la metodología de EPI. Entonces, ¿quiénes somos el grupo de especialistas que estamos acá liderando el proceso? La doctora Geraldina Altamar como geriatra, el doctor Miguel González y Francisco Linares como ortopedistas, Adriana Medina y Oscar Rosero como endocrinólogos, y quienes habla Daniel Fernández como reumatólogo. Tenemos un panel extendido de expertos bajo la metodología Great Development. Se debe tener, digamos, que estos dos grupos para poder avanzar en los diferentes pasos de votación y de análisis de evidencia. Y aquí están los doctores Edgar Castro, Ariana Sierra, Monique Chalem, Carlos Pérez, Javier Velázquez, Regulo Vidal y Jimena Castro. Ese es nuestro panel extendido de expertos. Y la metodología Great Development también sugiere la participación de pacientes, y allí tenemos a Gina Ochoa como representante de pacientes, para que tengamos así pues cubiertas todas los integrantes que deben estar en este tipo de ejercicios. La temática, entonces, a partir de una serie de preguntas clínicas, se realizó como una lluvia de ideas por parte del grupo desarrollador, y seleccionamos estos ejes temáticos: evaluación, diagnóstico y estadificación del riesgo, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, seguimiento y prevención secundaria de fracturas. Entonces, sobre esos 5 ejes temáticos estamos desarrollando las preguntas PICO. Empleamos metodología Great Development, que es una metodología que permite adoptar, adaptar o desarrollar de nuevo recomendaciones de una guía de práctica clínica. Esta metodología es la que más se emplea a nivel mundial, dado que es muy sólida desde el punto de vista metodológico, ahorra costos cuando uno encuentra, por ejemplo, una fuente primaria y una guía fuente para poder adoptar y adaptar algunas recomendaciones y actualizar lo que no esté allí para incluirlo como búsqueda de nuevo. Así que es una muy buena forma de trabajo, y como les mostré en la experiencia previa, las guías que les presenté previamente las hicimos con esa metodología, con este grupo desarrollador. Como resultado de una búsqueda sistemática de guías de práctica clínica, pues se selecciona la guía fuente y a partir de ella se actualiza la evidencia. Sin embargo, para nuestro caso, para la guía de osteoporosis, después de hacer la revisión sistemática, se determinó que ninguna guía de práctica clínica de las que estaban publicadas cumplía los criterios suficientes para hacer una guía fuente en nuestro caso, y por ende el equipo metodológico nos sugirió iniciar una guía de práctica clínica de nuevo. No tomamos el consenso 2018 porque ese fue un consenso, y bajo la metodología Great Development uno debe tomar una guía de práctica clínica, digamos desde el punto de vista metodológico, muy rigurosamente bien hecha, para poderla tomar como guía fuente. Así que el consenso previo, si bien es un insumo muy importante y tomamos de allí bastante información, no nos permite como tal que se convierta en guía fuente, y por eso estamos haciendo una guía de práctica clínica de nuevo. Entonces tenemos unas preguntas orientadoras de acuerdo a cada uno de los 5 ejes temáticos: diagnóstico y evaluación, en el tema de pues cuáles son las herramientas para evaluar y diagnosticar pacientes con osteoporosis de la práctica clínica;
tenemos diferentes opciones que ustedes conocen muy bien: FRAX, laboratorio, densitometría, morfometría, RX, tomografía, eco con el REMS, marcadores óseos. Entonces, todas estas diferentes opciones de elementos diagnósticos los estamos evaluando a la luz de la evidencia que está publicada. Evaluamos tratamiento farmacológico o no farmacológico oral, no farmacológico, es acá, no esto, tratamiento no farmacológico con actividad física, ¿cierto? Tratamiento no farmacológico, aquí están los probióticos, por ejemplo. Sistémico, estarían aquí las diferentes opciones terapéuticas que se están evaluando a la luz de la evidencia que tienen tanto sus estudios pivotales de cada uno de ellos como la demás evidencia que se puede publicar. Y en cuanto al seguimiento, las diferentes opciones que hacemos de seguimiento clínico, paraclínico, evaluando a ver si realmente sirven los biomarcadores, e imagenológico. Entonces están nuestros 5 ejes temáticos con las diferentes preguntas orientadoras. ¿Qué aspectos conceptuales están incluidos? Clasificación, definiciones de epidemiología, factores de riesgo, fracturas por fragilidad y sus factores de riesgo, probióticos, requerimiento de calcio y vitamina D, incumplimiento terapéutico, brecha terapéutica y programas de prevención de fractura. Este es el flujograma que estamos siguiendo entonces. Estamos trabajando con unos preliminares, una priorización, constitución de grupo, identificación. Esto pues ya está chequeado. Se formularon entonces, después de esa lluvia de ideas, los ejes temáticos y las preguntas sobre las cuales se está trabajando para hacer la búsqueda de literatura. Se generó una búsqueda de evidencia, que esto pues tomó unos meses de trabajo para nuestro grupo metodológico, y se empezó pues ya a construir las recomendaciones con base en el trabajo de los expertos. Tuvimos una reunión esta semana, tenemos proyectado ya un calendario de reuniones con el grupo desarrollador y el panel externo de expertos extendido para ir evaluando esta información que se obtuvo en la fase de búsqueda de evidencia, calificándola y haciendo las respectivas votaciones para desarrollar cada una de las recomendaciones que harán parte de nuestra guía de práctica clínica. Luego de que pasemos esta fase, pues va a ser una fase que nos va a tomar semanas de tiempo, hasta que, digamos, que recibimos de parte del grupo metodológico todo el soporte de evidencia de cada una de las preguntas. Es bastante literatura, tenemos que leerla, tenemos que evaluarla y pues analizarla a la luz también de nuestra experticia como médicos que manejamos osteoporosis, y luego hacemos las reuniones para las votaciones en forma virtual, pero eso pues toma tiempo para los expertos para leer, pero también para buscar las agendas de cada uno, que son muy, muy complejas, así que por cada uno están muchas cosas. Pero bueno, esta es la parte en la que estamos ahora y en la cual esperamos en las siguientes semanas sacar adelante, para luego de ello, ya con esta información, esta formulación de recomendaciones, redactar y preparar la guía de práctica clínica, ¿cierto? Y de esa forma llegar a un punto final con una validación, una evaluación externa de la versión final. Tenemos que obtener unos pares que nos puedan, ojalá internacionales, como lo hemos hecho en las guías previas que les mostré que hicimos con EpiThink, poder llegar entonces a finalmente una publicación, ojalá una revista pues de alto impacto que nos permita hacer visible nuestra nueva guía de práctica clínica y todo lo que se trabajó. Es el calendario planeado, que está más o menos en casi año y medio a 18 meses, y pues venimos en este momento pues ya en la parte de la reunión de los expertos para evaluar cada uno de los ejes a la luz de la evidencia que se encontró en los diferentes artículos. Entonces, con esto pues les agradezco la atención. Para mí pues es un honor y un gusto poder presentar esto que hemos trabajado y adelantado desde ACOM, bajo el liderazgo de la doctora Geraldine, con un trabajo muy bonito en el que estamos con diferentes especialidades articuladas, analizando ese gran cuerpo de evidencia que se tiene. Vemos que ya pues hay nuevos medicamentos que han salido en los últimos años, opciones terapéuticas que nos han permitido ampliar esa ventana de opciones para brindar a nuestros pacientes. Así que pues es una tarea bastante importante y de mucha responsabilidad, porque finalmente estas guías serán las que durante los siguientes años esperamos que todos los médicos sigan para diagnosticar más tempranamente pacientes con osteoporosis y hacer una intervención terapéutica efectiva. Agradezco nuevamente la invitación a ACOM, a ustedes pues gracias por estar conectados hoy viernes en la tarde en esta conferencia. Los invito a que sigan acompañándonos en este importante congreso, a que se acerquen a la asociación, a que hagan parte de ACOM, parte activa ojalá,
y se vinculen a los diferentes proyectos que podemos adelantar en forma conjunta. Y pues los dejo con mis redes sociales para que se me puedan seguir. Con mucho gusto estoy a sus órdenes en el Hospital Universitario San Ignacio, donde estoy ahora dictando esta conferencia y grabándola para ustedes, y en la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a la doctora Adriana Medina, al doctor Daniel Fernández. Creo que nos han dejado no solamente con una tarea gigante en todo lo que viene ahorita desde el punto de vista del trabajo que se viene en sacar adelante este proyecto. Y que bueno, como hablábamos hace un rato, creo que mejores manos no podemos estar. Una persona dedicada a COM desde hace mucho tiempo y poniendo las banderas muy altas como es la doctora Adriana, y alguien que tiene toda la tecnología, toda la experiencia, su especialización no solamente en reumatología, sino en epidemiología, que nos lleva a tener unos datos muy claros, unos datos reales y unos datos que nos permiten tener un actuar desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico muy acorde. El trabajo que se viene en este momento de todo lo que tiene que ver con el consenso, tuve la fortuna de participar, donde veíamos nosotros lo que era muchos de los conceptos y, como decía la doctora Adriana, tener políticas en las cuales se incluía muchísimo nuestra terapia de reemplazo hormonal, lo digo como ginecólogo, y basado ahorita en todo lo que es ya la parte de la experiencia, las publicaciones, todo lo que son el pasar de un consenso a unas guías donde tenemos toda la parte ya casuística de lo que se está publicando y experiencia real, como nos lo mostró el doctor Daniel Fernández, lo que nos lleva a que hagamos un trabajo muy bueno en las guías. Es un trabajo arduo, es un trabajo que definitivamente no solamente lleva tiempo, sino lleva mucha responsabilidad. Y lo vivimos con el consenso. Creo que logramos impactar mucha gente a nivel Colombia y a nivel mundial con este consenso, obteniendo respuestas de muchos especialistas basados en nuestro consenso, y eso solamente deja una bandera grande y es responsabilidad. Lo que se diga y lo que se publique creo que tiene que tener un soporte científico, un soporte académico y un soporte muy importante de quienes nos dedicamos a la osteoporosis. Y de antemano pues agradezco a COM por liderar esto, a Adrianita por estar pendiente de siempre sacar cosas modernas, cosas nuevas en esto, y a Daniel obviamente con sus aportes para que nos demos la oportunidad de tener unas guías colombianas en manejo de osteoporosis que sin duda serán también un derrotero de enmarcar todo lo que es la salud ósea Latinoamérica. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con unas preguntas que nos han llegado, y quiero, obviamente, como ginecólogo y queriendo muchísimo lo que es la parte de la mujer, darle la oportunidad a la doctora Adriana, y quiero preguntarle qué espera ella, o sea, cuál es el posicionamiento como tal de nuestro consenso, basado no en las guías que tenemos y vamos a tener, porque nos falta un camino por recorrer, sino basado en las guías internacionales. ¿Cómo ves tú ese posicionamiento que tenemos nosotros? ¿Saben lo que ya hay de las guías internacionales, de las diferentes sociedades científicas internacionales? Sí, doctor Carlos Pérez, muchísimas gracias por haber participado en el consenso y ahora por estar también en las guías. ¿Cómo se posicionó nuestro consenso? Y todavía, porque no lo hemos desbancado todavía, va a ser reemplazado por las guías, pero este consenso yo pienso que tuvo una participación multidisciplinaria muy importante. Creo que éramos como 28 autores, pero todos de diferentes especialidades, y tuvimos el apoyo también para asesoría para el FRAX Colombia, para nuestros umbrales de FRAX, de la doctora Patricia Clark, y también de médico deportólogo Orlando Angulo. Y esto nos dio, digamos, el posicionamiento comparado con las guías de su momento a nivel internacional. Pienso que teníamos un enfoque muy visionario. O sea, tuvo un enfoque visionario porque antes de que aparecieran los conceptos de
alto riesgo, muy alto riesgo, de darle importancia a los factores de riesgo, de darle importancia al tipo de fractura, si eran vertebrales, si era de cadera. Antes de que aparecieran todos estos conceptos publicados, nosotros digamos que nos adelantamos en ese consenso. Fíjense que dimos un enfoque que ya no todo el mundo empezaba con los bifosfonatos orales, ya había cabida para la terapia de reemplazo hormonal, ya había cabida para el ácido zoledrónico como primera línea, ya se dio el enfoque de mayor riesgo con el paciente de fractura con los medicamentos parenterales. Entonces, aquí hubo un enfoque que pienso que era visionario, que se adelantaba a lo que después publicaron las guías, porque este consenso es del 2018, luego aparecieron guías 2019-2020, las de la Endocrine Society, las del algoritmo de Canis, las europeas. Entonces vienen guías después que manejan los términos o el enfoque que nosotros habíamos dado. Y de pronto superamos a muchas guías internacionales en que le dimos mucho énfasis al tratamiento no farmacológico, pero en su momento se le dio a ejercicio. Por eso cuando yo hablaba de la conferencia nos quedamos cortos en nutrición, pero eso es algo que pensamos resarcir en estas guías. Se le da mucha importancia a la parte de nutrición, a la parte de ejercicio. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, como dicen muchas veces, el que pega primero pega dos veces. Y creo que salimos adelante con nuestro consenso. Nos vamos a apoyar obviamente muchísimo en todas las guías que vienen y seguro que vamos a tener una muy buena representación con nuestras guías actualizadas que esperamos salgan pronto. Muchas gracias. El doctor Daniel Fernández, aquí me surge también una de las preguntas que están realizando y es ¿hasta dónde podemos tener, con toda la literatura que hay? Veíamos en conferencias anteriores cuando hablábamos de la influencia de la vitamina D en todo el campo de la salud ósea y en el campo de diferentes patologías. ¿Cómo podemos nosotros tener, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista epidemiológico, un muy buen filtro de toda la información que está llegando en este momento para que, palabras más, palabras menos, lo que hablábamos de vitamina D, tenga una repercusión que impacte en todo lo que son nuestras guías que estamos relacionando? Sabemos que la búsqueda de la literatura mundial ha sido una parte importante de quienes nos acompañan en toda esta realización de las guías, pero entendiendo y obviamente conociendo su parte acuciosa desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo podemos nosotros hacer unos buenos filtros de una búsqueda que nos lleve a obtener los mejores resultados para tener la evidencia clara de poder plasmar esto en unas guías? Muy buenas tardes, doctor Carlos, doctora Adriana. Primero que todo, antes de responder tu pregunta, es un gusto para mí compartir con dos eminentes colegas y amigos que considero como ustedes dos y de quienes he aprendido mucho también, y con quienes también compartí cuando hicimos el consenso en el año 2017-18, así que gracias a ustedes por estar acá. Me disculpo que no tengo la cámara prendida. Esta mañana estuve en preguntas con cámara prendida, que estaba en la oficina, y estoy por fuera y voy camino saliendo de Bogotá, así que me van a escuchar solamente para que los presentes pues lo sepan. Yo creo que el punto, digamos, que tenemos de inflexión ahora es que, como ya se ha comentado, estamos pasando de un consenso a una guía de práctica clínica. En el contexto de un consenso, claramente la votación y el concepto de los expertos basado en la revisión de literatura pesa, y allí puede que algunos medicamentos que tal vez no tengan la mayor fortaleza desde el punto de vista de su evidencia podrían haber sido o quedar recomendados en determinada situación y con determinado nivel de recomendación. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de una guía de práctica clínica, como lo explicaba en mi conferencia, en la cual estamos empleando la metodología Great Adolfman para poder pues tener el mejor soporte desde el punto de vista metodológico, el tema cambia. ¿Y en qué sentido? Primero, que como lo comentaba en la conferencia, nosotros para esta nueva guía de ACOM de osteoporosis para Colombia no tenemos como tal una guía fuente, que es lo que usualmente se hace. Y lo ideal hubiese sido poder tomar como fuente nuestro consenso, pero al ser un consenso no puede ser la fuente para una guía. Seguramente, en, no sé, 3, 4, 5 años que se actualice esta guía que vamos a publicar ahora, la guía fuente será precisamente esta que estamos haciendo y se convertirá
la fuente de la actualización de la siguiente. Entonces, para este momento estamos haciendo preguntas de nuevo y seguramente dentro de las situaciones clínicas que nos estamos preguntando, a las que nos enfrentamos en el día a día, está el tema de la vitamina D, un tema pues que es un poco controvertido, porque cuando, esto ya es un pensamiento personal, un medicamento termina funcionando para tantas cosas como a veces lo ve uno en el mercadeo que se le hace a la vitamina D, pues uno tiene que dudar, pienso yo, porque pues algo tan bueno para todo como que no tanto. Pero evidentemente en el tema de osteoporosis, donde tenemos también un tema desde el punto de vista de metabolismo del hueso, donde tenemos una plausibilidad biológica clara, donde partimos de unos ensayos clínicos aleatorizados que para cada una de las moléculas, tanto los bifosfonatos como las terapias biológicas, los pacientes que ingresaban a estos estudios tenían unos niveles basales de vitamina D mínimos. Pues para que haya validez externa de esa información para nuestros pacientes, pues debemos tener seguramente el tema de la vitamina D en unos niveles por lo menos de normalidad o cercano a ello. Entonces ya la respuesta como tal vendrá cuando analicemos justamente la evidencia que se tiene. Han salido nuevos estudios, unos metaanálisis al respecto, en los cuales se han analizado desenlaces duros como fractura, como mejoría en densidad mineral ósea, como riesgo de caída y caída también. Y yo creo que esos desenlaces son finalmente los que nos interesan, porque tenemos que ver un número como tal solito, que si es 20, 25, 28, no es lo mismo que decir ese número cómo impacta en una población cuando se estudió y cuáles fueron los impactos las situaciones que midieron impacto. Entonces, pues yo creo que ya en la medida que avancemos en nuestro proceso, que ustedes que hacen parte también del grupo desarrollador y el panel extendido, han visto que no es tan fácil, a veces se requiere bastante trabajo, bastante lectura por parte de todo el grupo después de la revisión de la síntesis de evidencia y una serie de reuniones, pero esperemos que a la luz de esa evidencia que tenemos y también con base en la experticia, porque también un punto que quiero resaltar es que si bien la metodología de Grey Development es exigente en cuanto a la evidencia que ingresa para ser parte del cuerpo de evidencia, también se tiene en cuenta el concepto de los expertos que analizan esa evidencia para tomar y dar una recomendación, y que también se pueden aplicar lo que llamamos puntos de buena práctica clínica que van pegaditos a las recomendaciones. Entonces, también como epidemiólogo lo digo, no todo en la vida es 100% evidencia, claro, es muy importante, pero también es muy importante el punto de vista de nosotros como expertos, que todos los días vemos gente con osteoporosis en los diferentes ensayos clínicos como ginecología, endocrino, reumato, fisioterapia, ortopedia y demás. Entonces, esa respuesta, mi doctor Carlos Augusto, vendrá con el tiempo cuando ya tengamos el análisis específico de ese cuerpo de evidencia. Perfecto, sí, yo creo que en esto más que la respuesta en sí, creo que es el soporte como tal que vamos a tener para que nuestras guías tengan, valga la redundancia, un muy buen soporte científico y un buen soporte de búsqueda y obviamente un muy buen soporte epidemiológico para darle peso a lo que vayamos nosotros a presentar. Quiero en este momento darle la palabra a nuestra querida presidente después de este congreso, como lo dije al principio, la querida doctora Geraldine Altamar. Éxito total en tu congreso. Personalmente me siento orgulloso de ver que asumes la presidencia, de ver cómo asumiste el liderazgo de este congreso y felicitarte obviamente a toda la junta directiva saliente y a la junta directiva que está contigo, que me parece genial como quedó también. Geraldine, un abrazo grande y bienvenida. Ay, Carlos, muchas gracias por esa bienvenida. Me colé, yo tenía que verlos y agradecerles. Son unos zapatos muy grandes que tengo que llenar porque he tenido expresidentes muy talentosas y muy dedicadas como aquí, como Adriana Medina. Entonces los zapatos de mujer que tengo que llenar son bastante grandes. No por talla, Adrianita, no por talla. No creo. No por talla. Y uno de los hijos que tenemos, estamos como en el embarazo, que Carlos aquí aprovechando que es ginecólogo, estamos gestando, es el desarrollo de la evolución del consenso a la guía de práctica clínica, como ustedes muy bien lo han hecho en este bloque. Entonces me siento feliz de, como cuando sientes que el sueño se te ha realizado en el congreso, cuando el congreso está listo. Sí, total, yo creo que éxito total, felicitaciones. He podido ver muchos colegas, no solamente colombianos, sino de toda Latinoamérica conectados, y eso
le hincha uno el corazón de no solamente de patria, sino de querer a ACOM. Sí. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Estoy muy emocionado, Adrianita. Muchas gracias, Geraldine y Carlos y Daniel. De verdad que este bloque es muy importante y muy interesante que se hubiera organizado así, para ver el antes y lo que se está trabajando para tener una guía todavía más fuerte. No es que no he saludado a Daniel porque no lo quiero saludar, sino que ya hace un rato estuvimos hablando, entonces ya. Sí, hola Geraldine, aprovecho para saludarte. Esta mañana nos saludamos, nos vimos en la sección de preguntas del primer bloque. Les comentaba que voy aquí en un carro, así que me disculpan por la cámara no prendida, pero... Por favor, no te vas a chocar. No, voy de copiloto. Bueno, voy de copiloto. Lo cuadré para poder hablar con ustedes y pues también me uno al saludo de Carlos, a la bienvenida a ti a esta presidencia, y pues cuentas con todo nuestro apoyo para que sea lo más exitosa posible para ti y para ACOM. Muchas gracias. Bueno, señor moderador, doctor Carlos Pérez, lo dejo en posesión de su trabajo de este bloque. Sí, no, creo que se nos está acabando el tiempo. Tengo una pregunta, pero es una pregunta que leyéndola, creo que podemos dejarla cuando estemos hablando ya más de tratamiento con antirresortivos, porque se refiere directamente a qué hacer con una paciente que ya ha recibido ácido zoledrónico, con fracturas, cosas de estas que creo que para lo que estamos hablando de consenso y de guías es muy buena pregunta, pero no para ventilarla en este momento, sino creo que es más para aprovechar a los disertantes cuando estén hablando ya de antirresortivos, de ver cuándo hacemos o cuándo no hacemos vacaciones, cuándo hacemos o no hacemos el hacer cambio de terapias, o cuándo nos pasamos de las recomendaciones directas, sobre todo de bifosfonatos antirresortivos tipo zoledrónico de más de 3 años en su aplicación. Bueno, y ahí voy a hacer yo entonces el comercial del día de mañana, que vamos a tener en tratamiento farmacológico, parte 1 y parte 2. En la segunda parte, a Serge Ferrari, a Michael McClune y a David Kendler juntos en esa sesión. Entonces, soporte, por favor, guárdenos esta pregunta, porque mañana se la vamos a hacer a los doctores, aprovechando los que los vamos a tener. De acuerdo, creo que no es porque mi panel actual no lo pueda responder con seguridad, están sobrados, pero Dios mío, quiero ver a estos 3 sacándose punta ya mañana. No, de verdad que muchísimas gracias, mi doctora Adrianita. Como estábamos hablando antes, de verdad que me siento feliz de ver los éxitos de ACOM. Ya, pues yo estuve hace ya bastantes años por ahí y he estado pegado a ACOM, y es delicioso desde la tribuna ver uno cómo va creciendo un hijo, como era ACOM cuando estábamos apenas en el primer consenso, y ver cómo todo va madurando y cómo va cambiando, cómo entran más especialidades. Lo único que me queda es para ACOM un agradecimiento infinito, felicitaciones nuevamente, Geraldine. Daniel, quedamos pendientes de seguir trabajando con todos los datos epidemiológicos que son tan importantes, porque como quien dice por ahí algún compañero, colega, a quien también quiero mucho, el que no tenga la información escrita está echando carreta. Entonces necesitamos tener toda la epidemiología y todos los datos muy claros para poder salir adelante con todo esto. Y una invitación ya muy personal, quiero atraer a todos mis amigos y colegas ginecólogos: no abandonen ACOM, no nos dejen solitos a los poquitos que quedamos de ginecología aquí encaramados, que créame que manejar nuestra menopausia, este es un programa importante, entender que la primera causa de osteoporosis mundial es la osteoporosis posmenopáusica, y nosotros los ginecólogos creo que somos atención primaria en eso. Entonces, entendamos esto como un llamado a mirar los ojos desde nuestras adolescentes, como decían al principio, en la parte epidemiológica, en enfermedades concomitantes, endometriosis, el estar tomando anticonceptivos, el utilizar análogos de GnRH, todo esto que manejamos los ginecólogos en toda nuestra etapa, creo que es un capítulo gigante para después estar acompañando a todos estos líderes en la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, una feliz tarde, y seguimos aquí conectados con el programa que está espectacular. Gracias a todos, muchas gracias, adiós. Gracias.